14 de enero de 1945. Radomierz, Polonia ocupada. 04:23 de la madrugada. Torre de señales ferroviarias de la estación central. El edificio desprendía un olor persistente a aceite industrial y madera empapada cuando Elena Novak comenzó a subir los escalones metálicos rumbo a la cabina de control. El cielo estaba completamente vacío. Ni estrellas, ni luna. Solo una negrura densa de invierno y ese silencio espeso que suele aparecer justo antes de las decisiones que parten una vida en dos. A esa hora, la estación aún latía con el pulso lento de la noche. Los rieles, cubiertos de escarcha, reflejaban débilmente la luz amarillenta de los andenes, y las locomotoras inmóviles soltaban sus últimos suspiros de vapor en el aire congelado. En las vías secundarias aguardaban vagones de carga repletos de suministros militares que jamás llegarían a destino, porque el frente avanzaba cada día un poco más. El ejército rojo se encontraba a menos de 50 kilómetros, y esa cercanía se percibía en el ambiente, como una presión invisible. Elena llevaba 18 horas sin dormir. Su turno había terminado a las 10 de la noche anterior, pero el operador de la madrugada había sido detenido por la Gestapo 2 días antes, sin causa conocida y con un destino tan incierto como el de tantos otros que simplemente se desvanecían sin dejar rastro. Ahora ella cubría turnos dobles y triples, manejando las palancas que gobernaban los desvíos, decidiendo qué trenes marchaban al este, cuáles al oeste y cuáles al norte, donde algunas líneas aún seguían operativas. Había aprendido a sobrevivir obedeciendo al pie de la letra, sin hacer preguntas y sin permitirse pensar demasiado en lo que transportaban esos trenes que cruzaban la noche. Vagones sellados, rostros pálidos asomando entre las rendijas, gritos apagados que se perdían en la distancia mientras los convoyes partían hacia destinos que todos conocían, pero nadie se atrevía a nombrar. Para los alemanes, ella no era más que otra polaca funcional, una operadora eficaz que había heredado el puesto de su padre, un ferroviario ejecutado en 1940 por un sabotaje que nunca cometió. Alguien que entendía los rieles como otros entienden las calles de su barrio. Exactamente el tipo de persona que el sistema necesitaba para seguir funcionando mientras se derrumbaba. Entonces, llegó la orden que lo alteró todo. A las 04:17, el teléfono de la cabina rompió el silencio con el timbre agudo reservado para comunicaciones prioritarias. Elena levantó el auricular con los dedos rígidos por el frío. Aquí Otto Reinhard Weiss, Comando de Transporte Especial, anunció la voz con una precisión casi mecánica. El tren Sonder 47 arribará a su estación en 22 minutos. Prioridad absoluta. Ruta a Auschwitz-Birkenau. Desvío este 3, sin demoras. Confirmado. Elena reconoció el código de inmediato. Sonder. Transporte especial. La palabra que usaban para los trenes de deportación. Confirmado, respondió con un tono neutro mientras lo anotaba en el registro. 0439, tren Sonder 47, desvío este 3, Auschwitz. Colgó y fijó la vista en el panel de control frente a ella. 36 palancas de hierro negro, cada una conectada a un punto distinto del entramado de rieles que formaba la estación de Radomierz. Cada palanca decidía si un tren seguía recto o se desviaba, si continuaba su ruta prevista o tomaba un camino alternativo. Un sistema sencillo en teoría, implacable en la práctica. El desvío este 3 era la tercera palanca desde la izquierda en la fila superior. Una vieja conocida que había accionado decenas de veces y que enviaba los trenes hacia el sureste, donde las líneas se enlazaban con la red principal que conducía a los campos de concentración de la Alta Silesia. Elena permaneció inmóvil ante el panel, observando el brillo apagado de las palancas bajo la lámpara de queroseno. Sabía perfectamente lo que significaba ese tren, quiénes viajaban dentro y a dónde los enviaba cada vez que movía esa palanca en particular. Siempre lo había sabido, pero durante años levantó muros mentales para no pensarlo, para no sentirlo, para impedir que la realidad de sus actos nocturnos atravesara su conciencia, porque sentir
en esos tiempos, era un lujo peligroso. Durante 5 años mantuvo esos muros en pie. 5 años accionando hierro. 5 años despachando trenes hacia destinos innombrables. 5 años repitiéndose que ella solo movía mecanismos, que las decisiones las tomaban otros y que no era más que una pieza sin voluntad propia dentro de una maquinaria que habría seguido existiendo con o sin ella. Pero esa madrugada algo no encajaba del todo. Quizás era el cansancio extremo, acumulado hasta desgastar las barreras mentales que la habían protegido durante años. Tal vez era la cercanía del Ejército Rojo, tan próxima que por primera vez en 5 años, el final de la guerra dejaba de ser una idea abstracta. O quizá, después de haber despachado decenas de esos trenes, uno más se había vuelto sencillamente insoportable. O tal vez todo tenía que ver con el recuerdo de su padre, ejecutado por un supuesto sabotaje que él negó hasta su último aliento. Los trenes solo van a donde los mandan, solía decir Stefan. Pero ¿qué ocurre cuando quien los envía está enviando personas a la muerte? ¿En qué punto termina la responsabilidad del sistema y empieza la responsabilidad individual? Elena cerró los ojos. No veía los rostros reales de quienes viajaban en ese tren concreto, porque nunca había mirado directamente a los prisioneros, pero sí las caras imaginadas que poblaban sus pesadillas. Niños, ancianos, madres, padres, personas que alguna vez tuvieron vidas, trabajos, planes, antes de que todo les fuera arrancado. Pensó en su madre, viuda desde 1940, dependiendo del salario de Elena para no morir de hambre. Si Elena era arrestada por sabotaje, su madre no sobreviviría más que unas semanas. Esa era la verdad, simple y brutal. Pero las 2.400 personas de ese tren también tenían madres, o eran madres, o habían sido hijos de alguien. La aritmética moral no cerraba por ningún lado. Una vida conocida vale más que miles de vidas anónimas. ¿La propia supervivencia justifica la complicidad en el asesinato masivo? ¿Dónde estaba la frontera entre la autopreservación y la cobardía moral? No tenía respuestas. Solo tenía 8 minutos antes de que el tren llegara y le exigiera mover una de esas palancas. A las 04:31, escuchó el silbato lejano del convoy acercándose. El sonido atravesó la noche como un grito metálico. Luego llegó el traqueteo cada vez más intenso de las ruedas sobre los rieles, y el gemido de los frenos empezando a ceder velocidad. Elena inhaló profundamente, estiró la mano hacia la palanca este 3, y entonces vio su reflejo en el vidrio de la cabina. No era su rostro actual, era el de su padre, Stefan Novak, el día en que le enseñó a manejar las palancas cuando ella tenía 16 años. Cada vez que mueves una de estas, le había dicho con gravedad, estás alterando el destino de cientos de personas. No lo olvides nunca. No dejes que se vuelva un gesto automático. Cada decisión cuenta. Su padre fue ejecutado después de que un tren militar descarrilara. Dijeron que fue sabotaje. Él insistió hasta el final en que se trató de una falla mecánica. Elena nunca supo qué había ocurrido realmente. El tren ya estaba a menos de 1 kilómetro. Su mano seguía suspendida sobre la palanca. El hierro frío se hundía bajo sus dedos mientras el ruido se acercaba. Podía imaginar los rostros dentro de los vagones sellados. 2.000, 3.000, tal vez más personas. Familias enteras, niños y ancianos. Todos rumbo al mismo destino del que nadie regresaba. Y entonces, en un instante que jamás logró explicarse del todo, ni siquiera décadas después, ni siquiera durante las noches de insomnio en las que repasaba cada segundo de aquella madrugada, la mano de Elena se desplazó 6 centímetros hacia la derecha. No fue una decisión consciente en el sentido clásico. No hubo un momento de claridad heroica en el que pensara que salvaría esas vidas sin importar las consecuencias. No existió un cálculo frío de riesgos y beneficios. Ni siquiera hubo tiempo para comprender plenamente lo que estaba haciendo. Fue algo más instintivo, más visceral, como apartar la mano del fuego antes de sentir el dolor, como atrapar un objeto que cae antes de decidir hacerlo.
un acto nacido en ese espacio mínimo entre el pensamiento y la acción, donde el cuerpo responde a algo que la mente aún no ha formulado. Su mano simplemente se movió. No tocó la palanca 3, la que brillaba en su posición habitual, la que había accionado tantas veces para enviar trenes Sonder hacia el sur y el este. Tocó la palanca 4, apenas 6 centímetros a la derecha, casi idéntica a la anterior, pero unida a un desvío completamente distinto que apuntaba hacia el noreste. El mecanismo respondió con ese clic metálico tan familiar para Elena Novak, seguido del choque seco de hierro contra hierro, de engranajes activándose y de cables tensándose a lo largo de cientos de metros, hasta los desvíos físicos de las vías. Era un sonido que había escuchado miles de veces, pero que en ese instante sonó distinto, definitivo, imposible de revertir. Afuera, en la oscuridad, los rieles cambiaron de posición y las agujas del desvío giraron con precisión mecánica, ofreciendo un camino nuevo al tren que se aproximaba, y el tren Sonder 47, con sus 2.400 prisioneros sellados en 19 vagones de ganado, con guardias que ignoraban que algo había cambiado, y con un destino ya escrito que acababa de ser alterado. Tomó una curva que nunca debió tomar. Elena sintió el momento exacto en que las ruedas cruzaron el desvío. Una vibración apenas distinta en el edificio. Un ajuste casi imperceptible de metal sobre metal. Y supo que ya no había vuelta atrás, que nada podía deshacerse. Quedó inmóvil, observando su propia mano aferrada a la palanca 4, como si no fuera suya. Los dedos cerrados alrededor del hierro frío, el brazo extendido, el cuerpo inclinado hacia adelante con la postura automática de quien acaba de cumplir una tarea mecánica. ¿Qué había hecho? Tal vez había sido un error. Quizás el agotamiento extremo. 18 horas sin descanso, noches enteras durmiendo mal y años de trauma acumulado, la habían llevado a confundir una palanca con otra. 3 y 4 estaban demasiado cerca, y bajo la luz débil de la lámpara de queroseno, el fallo resultaba casi comprensible. Pero también podía haber sido un acto deliberado. Tal vez, en ese segundo previo al movimiento, sintió algo distinto. No heroísmo ni valentía, sino una simple negación. La negativa a formar parte de aquello una vez más, a mover otra palanca que enviara personas a la muerte, a seguir siendo un engranaje eficiente dentro de una maquinaria de exterminio. ¿Había sido sabotaje? Esa sería la pregunta de los alemanes si descubrían lo ocurrido, y de la respuesta dependería si Elena vivía o moría en las próximas horas. En la Polonia ocupada, la palabra sabotaje tenía un peso específico. No era desobediencia, era traición capital, el mismo crimen por el que habían ejecutado a su padre. Era la acusación que los alemanes usaban para cualquier fallo, intencional o no, que interfiriera con sus operaciones. Si investigaban y concluían que había sido deliberado, Elena sería torturada para confesar vínculos con una resistencia inexistente y ejecutada públicamente, como Stefan Novak. Su madre sería interrogada y probablemente arrestada, y su nombre acabaría como advertencia en los carteles pegados por la ciudad. Si, en cambio, determinaban que se trató de un error humano causado por el agotamiento, quizás sobreviviría, con una reprimenda y vigilancia reforzada, pero con vida. ¿Y las 2.400 personas de ese tren? El desvío 4 conducía al noreste, hacia líneas próximas al frente activo, hacia territorios que los rumores decían que el Ejército Rojo estaba liberando día tras día. Si el tren avanzaba lo suficiente antes de que alguien notara el error, si seguía horas en lugar de minutos, existía una posibilidad mínima, casi infinitesimal, y Elena no podía permitirse pensar en ello, porque la esperanza y la desilusión eran lujos más peligrosos que el miedo bajo ocupación. Finalmente soltó la palanca. Sus dedos dejaron marcas de sudor en el hierro negro pese al frío que impregnaba la cabina. Caminó despacio hasta la ventana orientada al norte y miró la oscuridad donde el tren había desaparecido. Las luces traseras del último vagón apenas se distinguían,
2 puntos rojos parpadeando como ojos que se alejaban, hasta que el sonido se diluyó por completo y solo quedó el silencio espeso de la madrugada. La estación recuperó su quietud habitual. Los rieles inmóviles brillando bajo las lámparas tenues. El vapor de las locomotoras dormidas elevándose lentamente en el aire helado. Todo parecía igual que 5 minutos antes, salvo que 2.400 personas acababan de cambiar de rumbo sin saberlo, y Elena Novak había cruzado una línea cuya justificación o supervivencia desconocía. El tren se perdió en la noche, sus luces traseras parpadeando como ojos rojos, el sonido extinguiéndose poco a poco, y la estación volvió a su silencio pesado. Elena anotó en el registro: 0439. Tren Sonder 47, desvío este 4, ruta alternativa por mantenimiento en vía principal. Era una mentira. No había mantenimiento ni obstrucción, solo una palanca movida 6 centímetros a la derecha. En lugar de mantenerla donde debía, se sentó en la silla de madera junto a la ventana, con las piernas temblorosas, y esperó el amanecer o a la Gestapo, lo que llegara primero. Esta no es una historia de heroísmo planificado. Es la historia de una mano que se desplazó 6 centímetros en la dirección equivocada, o quizá en la correcta, según quien la cuente, y de 2.400 personas que siguieron respirando, gracias a un gesto que duró menos de 2 segundos. Si esta historia te llegó al corazón, apóyala con tu me gusta y suscríbete para no perder los próximos videos. Si deseas convertirte en miembro del canal o te gustó el contenido, haz clic en el botón Gracias para ayudarnos a crecer. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país me estás viendo. Quiero saber desde dónde acompañas a quienes la historia quiso silenciar. En enero de 1945, Polonia se encontraba en una agonía final tras 5 años de ocupación nazi, y el sistema ferroviario se había transformado en la arteria central del horror organizado. Miles de kilómetros de rieles que antes movían comercio, familias y esperanza, transportaban ahora únicamente la maquinaria de destrucción alemana. Trenes militares hacia un frente en colapso, convoyes de suministros a ciudades sitiadas, y sobre todo, trenes Sonder, esos transportes especiales cargados de seres humanos rumbo a los campos de exterminio. Radomierz era un nudo ferroviario estratégico en la Alta Silesia. Antes de la guerra, 120 trenes cruzaban a diario su estación, y en enero de 1945, ese número había caído a 40, pero cada uno llevaba el peso de las decisiones desesperadas de un régimen que se desmoronaba. El Ejército Rojo avanzaba sin pausa desde el este, y los soviéticos habían liberado Varsovia apenas 3 días antes. Las líneas alemanas se quebraban una tras otra, y en su retirada caótica, los nazis intentaban completar una última tarea: borrar pruebas, vaciar los campos antes de que llegaran los liberadores y mover a los prisioneros hacia el oeste, hacia Alemania, donde aún podían operar sin testigos. Pero el sistema ferroviario se deshacía. Los bombardeos aliados habían destruido puentes clave, los partisanos saboteaban las vías y las locomotoras se quedaban sin carbón. Y en medio de ese caos, operadores como Elena Novak mantenían el engranaje funcionando lo justo para que los últimos trenes cumplieran su misión mortal. Elena tenía 23 años, aunque su rostro parecía el de alguien de 30. Había nacido en una familia ferroviaria, y su padre, Stefan, trabajó en las vías desde los 14, primero limpiando locomotoras, luego como fogonero y finalmente como operador de señales, el puesto más respetado entre los ferroviarios por exigir precisión absoluta y nervios de acero. Stefan le enseñó todo: cómo funcionaban los desvíos, cómo leer señales, cómo escuchar una locomotora para detectar un fallo, y le transmitió el amor por ese mundo de hierro y vapor que unía ciudades y acortaba distancias. Cuando los alemanes invadieron en septiembre de 1939, Stefan siguió trabajando, porque alguien tenía que hacerlo. La vida no se detenía solo porque aparecieran tanques extranjeros. Los trenes seguían siendo imprescindibles. La gente necesitaba desplazarse,
Los suministros tenían que llegar a algún lado. Los trenes no son nazis ni polacos, decía Stefan con la lógica práctica que había forjado tras décadas de trabajo físico. Los trenes simplemente van a donde los envían. Pero en marzo de 1940, un tren militar alemán cargado de municiones y soldados descarriló de forma violenta en un desvío que Stefan había operado la noche anterior. El convoy volcó por completo. Varios vagones ardieron. Murieron 19 soldados alemanes, algunos quemados vivos, otros aplastados por el metal retorcido. Los alemanes lo arrestaron de inmediato, incluso antes de retirar los cuerpos de los restos aún humeantes. Lo sacaron de su casa a las 4 de la madrugada, delante de Elena y de su madre paralizadas por el horror. Se lo llevaron a las celdas de la Gestapo en el centro de la ciudad, ese edificio gris que todos conocían y que nadie se atrevía a mirar de frente al pasar. Durante 3 días lo torturaron de manera sistemática en busca de una confesión de sabotaje deliberado. Querían nombres, supuestos cómplices, vínculos con la resistencia, una historia completa de traición organizada que alimentara su paranoia sobre enemigos internos. Stefan no les dio nada, porque no había nada que entregar. Juró una y otra vez, incluso mientras lo golpeaban, que se trató de un fallo mecánico en la palanca Este-7. Explicó que esa palanca llevaba semanas ofreciendo resistencia, que había informado del problema al supervisor, y que nadie había autorizado el reemplazo por razones presupuestarias. Las comprobaciones confirmaron que la palanca Este-7 tenía un desgaste anómalo en el sistema de cables. El supervisor admitió que Stefan había señalado el problema. Los registros de mantenimiento mostraban que estaba programada para una reparación futura. Pero los alemanes no buscaban la verdad. Necesitaban un ejemplo. Al 4º día lo ejecutaron en la estación como advertencia pública para todos los trabajadores ferroviarios. Obligaron a cada empleado a presenciarlo. Elena tenía 18 años. Tuvo que ver cómo un oficial alemán, un Hauptmann cuyo nombre nunca supo pero cuyo rostro jamás olvidó, leía los cargos en alemán, un idioma que pocos comprendían del todo. Stefan Nowak, ferroviario polaco, acusado y hallado culpable de sabotaje deliberado del transporte militar alemán, con resultado de 19 muertes alemanas. Sentencia: ejecución inmediata. Stefan estaba arrodillado en el andén número 3, el mismo donde había trabajado durante 20 años, con las manos atadas a la espalda. Su rostro estaba hinchado y deformado por la tortura, pero sus ojos seguían claros cuando buscó a Elena entre la multitud obligada a mirar. No fue sabotaje, gritó con la voz rota pero firme. Fue un fallo mecánico. La palanca Este-7. Revísenla. El oficial le golpeó la cabeza con la culata de la pistola. Stefan cayó de costado pero siguió hablando. La palanca, siempre la palanca. Revísenlas todas. El disparo interrumpió sus palabras. Su cuerpo se estremeció una sola vez y quedó inmóvil sobre el cemento frío del andén. El oficial se limpió la mano con un pañuelo, como si tocarlo lo hubiera ensuciado. Luego se giró hacia los trabajadores reunidos. Esto es lo que les pasa a los saboteadores. Esto es lo que ocurre con quienes traicionan al Reich. Recuérdenlo. Hagan bien su trabajo o acabarán como él. Dejaron el cuerpo allí durante 6 horas más, como advertencia adicional, antes de permitir que lo retiraran. Elena y su madre esperaron todo ese tiempo a distancia, sin poder acercarse ni tocarlo, mientras los trenes seguían pasando por el andén número 3, rodeando el cadáver como si fuera un obstáculo más en las vías. Tras el entierro austero, 3 días después, un funcionario administrativo alemán distinto se presentó en la casa de Elena. Era joven, quizá de unos 30 años, llevaba gafas y un uniforme impecable que parecía recién planchado. Tu padre era un buen operador, a pesar de su error fatal, dijo en un alemán lento y cuidadosamente simplificado para que ella pudiera entenderlo. Lo verificamos. La palanca Este-7, en efecto, presentaba un defecto. El informe de Stefan era correcto. El accidente había sido, con toda probabilidad, mecánico y no intencional.
Elena sintió como algo se rompía por dentro. Habían matado a su padre sabiendo que, casi con certeza, era inocente. No lo ejecutaron por justicia, sino por pura conveniencia política. ¿Conoces las palancas?, continuó el oficial, hojeando el expediente que llevaba consigo. Los registros indican que tu padre te entrenó desde muy joven. Elena asintió en silencio, todavía intentando asimilar aquella admisión dicha con tanta frialdad, que su padre había sido ejecutado por un crimen que probablemente no cometió. Bien, necesitamos operadores competentes. El sistema ferroviario es vital para el esfuerzo de guerra. Empiezas mañana. Mismo puesto que tu padre, mismo salario, mismos turnos. No cometas sus errores. Elena quiso gritar, negarse, escupirle en la cara, pero vio a su madre detrás de él. Una mujer de 45 años, convertida en viuda sin pensión, sin ahorros, sin ninguna forma de sobrevivir en una ciudad ocupada donde la comida era racionada y el trabajo casi inexistente. ¿Cuándo empiezo?, preguntó con una voz que apenas reconoció como propia. Durante 5 años, Elena operó esas mismas palancas. Vio pasar miles de trenes, militares, civiles, de carga y los otros. Los trenes Sonder, que siempre circulaban de noche, siempre sellados, siempre seguidos por ese silencio incómodo de quienes sabían y no decían nada. Nunca cuestionó una orden, nunca movió una palanca equivocada, nunca permitió que sus emociones se filtraran en el trabajo, porque cuestionar significaba morir, y morir significaba abandonar a su madre, que dependía de su salario para seguir viva. Hasta la madrugada del 14 de enero. La torre de señales donde trabajaba Elena era una estructura de 3 pisos construida en 1922, situada en el punto más alto de la estación para dominar visualmente todas las vías. El primer nivel servía como almacén de herramientas y suministros. El segundo albergaba la oficina del supervisor de estación, Tomasz Wisniewski, un polaco de 50 años que había aprendido a sobrevivir bajo ocupación, siendo eficiente y manteniendo la boca cerrada. El tercer piso era la cabina de control, el corazón operativo de toda la estación. La cabina era un espacio cuadrado de apenas 6 metros por lado. Las paredes estaban cubiertas de mapas ferroviarios marcados con lápiz rojo, señalando tramos dañados y rutas todavía activas. Una ventana amplia daba al norte y ofrecía una vista completa de los desvíos principales. Otra, más pequeña, miraba al sur, hacia unos andenes de pasajeros que hacía meses no veían civiles. El panel de control ocupaba toda la pared este, 36 palancas de hierro negro dispuestas en 3 filas de 12. Cada una estaba numerada y conectada mediante cables de acero a los desvíos físicos de las vías, a veces a cientos de metros de distancia. Cuando Elena movía una palanca, el cable transmitía el impulso mecánico que hacía girar las agujas del desvío y cambiaba la ruta ofrecida a las ruedas del tren. Era un sistema sencillo, pero extremadamente fiable. No necesitaba electricidad ni comunicaciones complejas, solo fuerza física, conocimiento exacto de qué palanca controlaba cada desvío y la capacidad de decidir rápido cuando 2 trenes se aproximaban al mismo tiempo. Elena conocía ese panel como las líneas de su propia mano. Podía operarlo incluso a oscuras. Tenía memorizado cada número, cada conexión, cada sonido particular que producía cada desvío al moverse. Pero esa madrugada, exhausta más allá del límite humano, su mano se desplazó hacia la palanca equivocada o hacia la correcta, según desde donde se mire la historia. El tren Sonder 47 había salido de Auschwitz-Birkenau a las 02:15, con órdenes de recoger prisioneros de varios subcampos de la región y trasladarlos hacia el oeste, a campos dentro de Alemania donde aún podían ser procesados antes de la llegada soviética. El convoy estaba compuesto por 19 vagones de ganado. Cada vagón transportaba entre 120 y 140 personas en un espacio pensado para 40 reses. No había asientos, no había baños, no existía ventilación real más allá de unas rendijas estrechas entre las tablas de madera.
El suelo estaba cubierto de paja sucia que apenas mitigaba el frío que se filtraba sin piedad durante el invierno polaco. Los prisioneros eran una mezcla caótica de lo que quedaba del sistema de campos: judíos polacos, judíos húngaros, prisioneros políticos, partisanos capturados y personas cuyo único delito había sido estar en el lugar equivocado, cuando los nazis necesitaban completar cuotas de deportación. Entre ellos estaba David Goldstein, un maestro de Cracovia de 32 años, que había sobrevivido 2 años en Auschwitz, trabajando en un comando de construcción. Había aprendido las reglas invisibles de la supervivencia: no destacar, no quejarse, no perder la esperanza del todo, porque la esperanza era lo único que los guardias no podían arrebatar. Cuando los empujaron dentro del vagón a las 03:40, David supo que este transporte no era como los habituales. No les habían dado ni la mínima ración de comida que solían repartir. No les dijeron el destino. Los guardias parecían tensos, mirando una y otra vez hacia el este, donde el cielo se iluminaba de forma intermitente, con destellos lejanos de la artillería soviética. «Nos están moviendo para matarnos antes de que lleguen los rusos», murmuró un prisionero polaco junto a David. «Van a quemar las pruebas». El tren se detuvo brevemente en la estación de Radomierz. David alcanzó a oír voces alemanas en el exterior, órdenes gritadas, el sonido metálico de los enganches al acoplar vagones adicionales. Luego sonó un silbato. Llegó una sacudida brusca y el convoy volvió a ponerse en marcha, pero algo no encajaba. David, que había viajado en estos trenes suficientes veces como para reconocer las rutas por el patrón de curvas y cambios de velocidad, notó que el tren giraba en una dirección inesperada. No iba hacia el suroeste, como sería lógico para dirigirse a Alemania, sino hacia el noreste. «Nos llevan de vuelta a Auschwitz», dijo alguien con la voz quebrada por el terror. «No», respondió David despacio. «Esta no es la ruta a Auschwitz. Conozco esa línea. Esta es distinta». El tren continuó avanzando hacia el noreste durante 3 horas. La luz del amanecer empezó a filtrarse por las rendijas del vagón. Hambrientos y congelados, los prisioneros se apretaban unos contra otros buscando calor. Algunos rezaban en voz baja, otros simplemente esperaban en silencio. A las 07:52, el tren redujo la velocidad de forma abrupta y se detuvo con un chirrido prolongado de frenos. Silencio absoluto. Nadie hablaba, todos escuchaban. Y entonces oyeron algo que no esperaban. Voces en ruso. En la torre de señales, Elena Novak había pasado las 3 horas posteriores al paso del tren, atrapada en un estado de pánico contenido, esperando que la Gestapo apareciera en cualquier momento. Tomasz Wisniewski, el supervisor, subió a la cabina a las 06:30 con su termo de café aguado y la expresión de preocupación permanente. ¿Algún problema durante la noche? Elena negó con la cabeza, sin fiarse de su propia voz. El Sonder 47 pasó sin inconvenientes, ¿cierto? Sí. Desvío este 4. Ruta alternativa. Tomás frunció el ceño. ¿Este 4? ¿No era el este 3 la ruta programada? El corazón de Elena se detuvo. Hubo una orden de mantenimiento de última hora en el este 3. Me llamaron a las 04:15. Era una mentira que podía comprobarse fácilmente revisando los registros telefónicos, pero Tomás simplemente asintió. «Está bien, mientras haya llegado a su destino». Se marchó sin hacer más preguntas. Elena soltó el aire despacio. A las 08:30, el teléfono volvió a sonar. Elena levantó el auricular con la mano temblorosa. Estación de Radomierz. La voz al otro lado era alemana, distinta, más aguda, más nerviosa. «El Hauptmann requiere confirmación de la ruta del Sonder 47. Estamos teniendo dificultades para localizarlo en la red». El suelo pareció abrirse bajo sus pies. Siguió la ruta este 4 según instrucciones de última hora. ¿Qué instrucciones? No hay registro de ningún cambio de ruta. La voz sonaba ahora claramente alarmada. El este 4 va hacia... Ese desvío lo lleva directamente a las líneas soviéticas.
¿Quién autorizó ese cambio? Elena colgó el teléfono. Sus manos temblaban sin control, y la respiración se le volvía rápida, superficial. Acababa de confirmar lo inevitable. Había enviado de manera consciente un tren lleno de prisioneros hacia una zona que estaba a punto de ser liberada por el Ejército Rojo. Ya no podía seguir llamándolo error. En aquel instante, a las 04:39, cuando su mano se desplazó 6 centímetros a la derecha, había sabido exactamente lo que hacía, y ahora los alemanes también lo sabían. Bajó corriendo las escaleras metálicas de la torre, atravesó la estación casi vacía, salió por la puerta trasera que daba a los patios de carga, y corrió entre vagones abandonados y locomotoras frías hasta alcanzar el límite del complejo, donde un pequeño bosque ofrecía algo de cobertura. No tenía plan ni destino. Solo sabía que quedarse significaba una ejecución inmediata. Se internó entre los árboles, tropezando con raíces congeladas, mientras a su espalda comenzaban a sonar silbatos de alarma y voces alemanas gritando órdenes. El tren Sonder 47 fue interceptado por una patrulla avanzada del Ejército Rojo a las 07:52, exactamente en el punto que Elena había calculado si seguía la ruta del desvío Este 4. Los soldados soviéticos, convencidos de que encontrarían un convoy militar alemán, abrieron los vagones con cautela, armas listas. En lugar de soldados enemigos, hallaron a 2.400 prisioneros en distintos estados de desnutrición y enfermedad, pero con vida. David Goldstein fue de los primeros en salir. Cayó de rodillas en la nieve, no por debilidad, sino por una incredulidad absoluta. Tras 2 años esperando morir, la liberación había llegado de la forma más inesperada, en un tren que había tomado la ruta equivocada. Un oficial soviético intentaba imponer algo de orden en medio del caos. ¿De dónde vienen? ¿Cuál era su destino? Auschwitz, respondió David en un ruso elemental aprendido de prisioneros soviéticos en el campo. Nos llevaban hacia Alemania, pero el tren giró. No sé por qué. El oficial consultó sus mapas. Este desvío no tiene sentido. Los alemanes jamás enviarían un transporte de prisioneros hacia un territorio que estamos liberando. Alguien cometió un error enorme, murmuró David mirando las vías que se perdían en la distancia. O alguien tomó una decisión. Elena sobrevivió 3 días en el bosque, comiendo nieve y escondiéndose en el hueco de un árbol caído. Al 4.º día oyó disparos lejanos, pero no eran sonidos conocidos. Eran más caóticos, distintos. Y luego llegó el silencio. Salió con cautela y regresó hacia la estación. Las banderas nazis habían desaparecido. En su lugar, banderas rojas soviéticas colgaban de los edificios, y soldados con uniformes distintos patrullaban los andenes. Radomierz había sido liberada. Elena caminó hasta la torre de señales, esperando encontrarla destruida, pero seguía en pie. Subió despacio las escaleras. La cabina de control estaba exactamente como la había dejado. El panel con sus 36 palancas. El registro con la última anotación. Tren Sonder 47. Desvío Este 4. Ruta alternativa. Un soldado soviético entró. ¿Quién eres? Elena Novak, operadora de señales. ¿Trabajabas para los nazis? Trabajaba para mantener a mi madre con vida, respondió con una voz cansada. El soldado la observó durante un largo momento y luego asintió. Los trenes no son nazis ni soviéticos. Los trenes simplemente van a donde los envían. ¿Puedes manejar esto? ¿Sí? Bien. Tenemos trenes llenos de heridos que necesitan llegar a hospitales de campaña. Empieza. Y así Elena siguió operando las mismas palancas, enviando trenes hacia destinos distintos, bajo banderas distintas y con propósitos distintos. Nunca habló de la madrugada del 14 de enero. Nunca mencionó el Sonder 47. Nunca explicó por qué había movido el desvío Este 4 en lugar del Este 3. 6 semanas después, en marzo de 1945, David Goldstein regresó a Radomierz. Había pasado ese tiempo recuperándose en un hospital soviético, ganando peso poco a poco,
reaprendiendo a vivir sin esperar la muerte a cada segundo. Quería entender qué había ocurrido realmente aquella madrugada. ¿Por qué el tren había tomado una ruta imposible? ¿Había sido un error? ¿O algo más? Preguntó en la estación y lo enviaron a la torre de señales. Subió las escaleras y encontró a una mujer joven manejando el panel de control con movimientos precisos, seguros y eficientes. ¿Usted estaba aquí el 14 de enero? Preguntó David. Elena lo miró con atención. Vio el uniforme a rayas que aún llevaba porque no tenía otra ropa. Vio los números tatuados en su brazo. Vio la pregunta que no terminaba de formularse en sus ojos. Sí, respondió sin rodeos. El tren Sonder 47 debía ir a Auschwitz o hacia el oeste, pero giró al noreste. Guardó silencio unos segundos largos, y luego señaló el panel de palancas. Este 3 va al sureste, este 4 va al noreste. Están separados por 6 centímetros. En la oscuridad, después de 18 horas sin dormir, es fácil confundirlos. David asintió despacio. Comprendía perfectamente lo que ella estaba diciendo sin decirlo. Gracias por tu error. No fui yo, contestó Elena con una voz apenas audible. Fue el cansancio, fue la oscuridad, fue el azar. O tal vez fue algo más, dijo David. Tal vez fue una decisión. Elena no respondió. David se despidió con un gesto silencioso y bajó las escaleras. Nunca volvieron a verse, pero décadas más tarde, ambos recordarían aquella breve conversación en la torre de señales como el momento en que la verdad fue reconocida sin necesidad de nombrarla. Elena Novak continuó trabajando como operadora de señales en Radomierz hasta 1962. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Vivió con su madre hasta que ella murió en 1956 y luego permaneció sola en el mismo apartamento pequeño, a 2 calles de la estación y de la torre donde su vida había cambiado para siempre. Los trabajadores jóvenes la conocían como la mujer callada, precisa hasta el extremo, que nunca socializaba. Algunos decían que había perdido a un prometido durante la guerra. Otros murmuraban que había visto demasiado durante la ocupación. Nadie conocía la historia completa. En 1961, un joven historiador polaco que investigaba operaciones ferroviarias durante la guerra llegó a la estación haciendo preguntas sobre trenes de deportación. Le hablaron de Elena como una de las pocas operadoras que había trabajado durante todo el periodo de ocupación. La encontró en la torre de señales, manejando las mismas palancas que su padre le había enseñado a usar 20 años antes. ¿Puede hablarme de los trenes Sonder que pasaban por aquí?, preguntó. Pasaban de noche. Iban hacia el este. Eso es todo lo que sé, respondió ella sin mirarlo. ¿Recuerda el 14 de enero de 1945? Hay un informe soviético sobre un tren de prisioneros interceptado cerca de aquí. Al parecer tomó una ruta incorrecta. Elena levantó la vista. Los trenes siguen la ruta que les marcan las palancas. Si una palanca se mueve mal, el tren va a donde no debía ir. Y esa palanca se movió mal. Después de 18 horas sin dormir, todas las palancas parecen iguales en la oscuridad. El historiador tomó nota. Pero ese error salvó 2.400 vidas. Si fue un error, dijo Elena volviendo su atención al panel. Entonces fue un error afortunado. Y si no lo fue, no debería recordarse, porque recordarlo implicaría admitir una decisión que nunca debió tomarse. El historiador no comprendió del todo sus palabras, pero anotó la conversación en su cuaderno. Nunca la publicó. El archivo quedó olvidado en un escritorio durante años. Elena se jubiló en 1962, con 40 años, con una pensión modesta del Estado. Se mudó a Cracovia, lejos de la estación, lejos de las palancas, lejos de los rieles que habían definido su existencia. Vivió en silencio durante los siguientes 33 años, trabajando a medio tiempo como bibliotecaria. Murió en 1995, a los 73 años, por causas naturales.
Su obituario mencionó su trabajo ferroviario durante y después de la guerra, sin entrar en detalles. David Goldstein emigró a Israel en 1948. Volvió a ser maestro y enseñó historia en una escuela secundaria de Tel Aviv. Se casó. Tuvo 3 hijos. Vivió una vida que estuvo a minutos de no existir. Nunca olvidó el tren Sonder 47. Nunca olvidó cómo aquel tren giró en la dirección equivocada o en la correcta, según cómo se mire. Nunca olvidó a la mujer en la torre de señales que le dijo que todo había sido solo fatiga, solo oscuridad, solo azar. En 1985, 40 años después de la liberación, David escribió sus memorias y dedicó un capítulo entero al tren Sonder 47. Relató la sensación de estar encerrado en aquel vagón esperando la muerte y de pronto oír voces en ruso en lugar de alemán. Contó también su breve conversación con la operadora que nunca admitió abiertamente lo que había hecho. ¿Fue un error o fue heroísmo?, escribió David. Nunca lo sabré con certeza, pero sí sé esto. 2.400 personas bajaron de ese tren con vida, porque alguien, en algún momento, decidió que 6 centímetros hacia la derecha eran mejores que 6 centímetros hacia la izquierda, y eso bastó. El libro se publicó en hebreo y tuvo una circulación modesta en Israel. Nunca fue traducido al polaco. Elena nunca lo leyó. Tal vez, de haberlo hecho, se habría reconocido en esas páginas. O quizá habría insistido, como siempre, en que todo se debió solo al cansancio, a la oscuridad, al azar. En 2003, un grupo de sobrevivientes del tren Sonder 47 y de sus descendientes se reunió en Radomierz para conmemorar el día de su liberación. Asistieron 63 personas. Algunos eran sobrevivientes originales, ya octogenarios. Otros eran hijos y nietos de quienes habían viajado en aquel convoy. Representaban las 2.400 vidas que continuaron después del 14 de enero de 1945, multiplicadas por generaciones. Colocaron una placa sencilla en la estación en memoria del tren Sonder 47, 14 de enero de 1945. 2.400 vidas salvadas por un cambio de rumbo. No mencionaron a Elena Novak por su nombre, porque nadie estaba seguro de cuál había sido realmente su papel. ¿Había sido un error? ¿Un acto de resistencia? ¿Una decisión tomada en un instante de claridad moral absoluta? La verdad, como tantas verdades de la guerra, quedó enterrada en el silencio de quien actuó. Los rieles, sin embargo, siguen allí. Los desvíos este 3 y este 4 continúan funcionando, aunque hoy se controlan electrónicamente y no con palancas mecánicas. Y cada tren que pasa por Radomierz sigue el camino que alguien decide con un movimiento de mano. La historia de Elena es más compleja que un heroísmo simple. No planeó una operación de rescate, no pertenecía a la resistencia, no tenía contactos con partisanos. Era una mujer exhausta frente a un panel de palancas, enfrentada a una decisión para la que no tenía tiempo suficiente de pensar. Y aún así, 2.400 personas respiraron el aire frío de la mañana del 14 de enero de 1945, porque su mano se movió 6 centímetros hacia la derecha, en lugar de quedarse donde las órdenes alemanas indicaban. Sus hijos nacieron. Sus nietos caminan hoy por calles de ciudades que sus abuelos jamás habrían visto si el tren hubiera tomado la ruta del Este 3. Sus bisnietos estudian historia sin saber que ellos mismos existen, gracias a un gesto que duró apenas 2 segundos en una torre de señales oscura. Todo ocurrió porque una palanca de hierro negro se movió en una dirección distinta a la esperada. Esta historia nunca será completamente clara. No aparecerá en los grandes manuales ni será celebrada con monumentos imponentes, porque su esencia es la ambigüedad. ¿Fue un error o fue una decisión? Y quizá ambas cosas al mismo tiempo. Pero existe en los registros ferroviarios, en las memorias de David Goldstein, en la placa discreta de la estación de Radomierz, en el silencio de Elena Novak, que nunca confirmó ni negó lo ocurrido, y en la certeza de que, a veces, salvar 2.400 vidas
No requiere planes elaborados ni valentía sobrehumana. A veces basta con que una mano cansada se mueva 6 centímetros en la dirección correcta, en el instante preciso. Elena Novak nunca supo cuántas de esas personas sobrevivieron los meses siguientes. Nunca buscó respuestas ni reconocimiento. Solo sabía que el tren Sonder 47 había girado hacia el noreste cuando debía ir al sureste, y que ese giro, intencional o no, había cambiado miles de destinos en un solo momento. La historia la recuerda en silencio, en archivos ferroviarios, en memorias de sobrevivientes, en el eco metálico de una palanca moviéndose en la oscuridad de una madrugada de invierno, hace casi 80 años. Si conoces a alguien de tu ciudad o de tu país cuya historia merezca ser contada, escríbela en los comentarios. Tal vez el próximo héroe invisible esté más cerca de lo que imaginas.